Empecemos por definir el concepto de parásito. En realidad esto es conceptualmente un hábito de vida, un individuo que vive a expensas de otro, un organismo que vive a expensas de otro, y por supuesto este concepto está bastante arraigado en la especie humana. Dentro del concepto animal, en la parasitología hablamos de un organismo que vive a expensas de otro y que le ocasiona algún tipo de injuria, le genera una serie de posibles lesiones que ya vamos a discutir enseguida. Como contraparte, el individuo que alberga ese parásito se denomina hospedador y que genera una serie de respuestas contra el parásito, tratando de eliminarlo o tratando de minimizar, por otro lado, las lesiones que le genera ese parásito. Podemos clasificar a los parásitos de acuerdo al tiempo que están dentro de su ciclo sobre el hospedador. Los parásitos permanentes son aquellos que cumplen todo su ciclo encima del hospedador y están ligados estrictamente a la vida del hospedador, como algunos protozoarios intestinales que necesitan colonizar y multiplicarse en las células de la mucosa intestinal, al igual que algunos protozoarios que colonizan las células de glóbulos rojos. Y asociado a esto también podemos pensar en los vermes, es decir, los gusanos que colonizan buena parte del aparato digestivo, y también algunos parásitos externos, como los arácnidos de la sarna. También están, por otro lado, los que durante un periodo se suben o permanecen sobre el hospedador, que son los parásitos temporarios. Solamente van a proveerse de alimentos sobre el hospedador y luego se desprenden de él. También podemos clasificar a los parásitos de acuerdo al sitio donde se localizan. Tenemos los parásitos externos o ectoparásitos que viven sobre la superficie del hospedador. Y por otro lado, los parásitos internos o endoparásitos que viven en el interior del hospedador. Y esto variable. Algunos en la cavidad pleural, es decir, asociados al aparato respiratorio. Otros en el peritoneo, es decir, que están asociados a alguna colonización del aparato digestivo. Algunos se introducen dentro de las masas musculares, generando quistes. Y muchos colonizan distintos aparatos, en particular el interior del aparato digestivo y el interior del aparato respiratorio. Dentro de los endoparásitos, los más importantes son los helmintos. Helminto es una palabra que deriva del griego y significa gusano, es decir, que vamos a tener dentro de ellos un filum de gusanos redondos, que son los nematelmintos, que a su vez dentro de ellos vamos a ver algunas de las clases, y dentro de esas clases algunas familias que son más importantes. Y por otro lado, los gusanos chatos, que son los platelmintos, y que también tienen en particular dos clases que tienen especímenes que generan serias afecciones en los animales de interés zootécnico. En cuanto a la forma de transmisión de los parásitos en general, tenemos una forma directa, donde el parásito ingresa o es captado directamente desde su forma libre, embrionaria o larval,
y a partir de ese entonces se desarrolla dentro del hospedador hasta transformarse en el adulto. Y la otra forma es indirecta, es decir, donde el parásito penetra o es captado a partir de hospedadores intermediarios. Y esto puede ser en forma pasiva, es decir, que el organismo ingiere la forma larval o juvenil del parásito de un hospedador intermediario. Por ejemplo, en el caso de las tenias, gusanos chatos, por ingerir vísceras que contengan el estado larval. Y la otra es una forma activa, donde el hospedador intermediario o definitivo introduce el parásito en el hospedador complementario. En el caso de los vectores, es decir, normalmente insectos que son los transportadores de ese estado larval o juvenil del parásito hasta el hospedador. Vamos entonces a ver algunos de los más importantes parásitos. En este caso vamos por iniciar con los redondos, es decir, los nematelmintos, y dentro de esto los nemátodos. Los nemátodos son gusanos redondos que afectan a los rumiantes y tienen una serie de órdenes y de familias. De acuerdo a ello, coloniza en distintos lugares del aparato digestivo y generan distintos tipos de lesiones. Tenemos ahí uno que se llama Hemoncus, que es un estrongilidio, y es el que vamos a ver como ejemplo de todo este grupo de nemátodos. Debido a que buena parte de todos estos parásitos internos que colonizan el intestino generan una patología común, se define una enfermedad única como gastroenteritis verminosa, que asociado a lo que indica el término, gastroenteritis sería la inflamación del estómago y el intestino, y verminosa porque es la enfermedad ocasionada por vermes o gusanos. Esta enfermedad tiene distintas especies que colonizan distintas partes del aparato digestivo. Aquellas que colonizan el abomaso, donde está el Hemoncus, ese que dijimos que íbamos a usar como ejemplo de ciclo biológico de estos parásitos, que los demás comparten casi en forma estricta, otros que colonizan el intestino delgado y otros que colonizan el intestino grueso. Aquí vemos una imagen de un Hemoncus asociado a una moneda para poder imaginar o percibir el tamaño. Es uno de los más grandes de los estrongilidios, pero mide no más de 3 centímetros de largo. Todas las especies de nemátodos son visibles. Como les decía, todos los nemátodos son unisexuados, es decir, que tienen macho y hembra, y aquí vemos a una hembra que en estado de adulto, luego de copular con el macho, colocará huevos fértiles. En esta imagen vemos el ciclo biológico del Hemoncus, que, insisto, es representativo de la mayor parte de todos los demás estrongilidios. En este caso está sobre una oveja, podría ser cualquiera de los otros rumiantes, y decíamos que coloniza el abomaso. Es decir, que en el abomaso están los machos y hembras adultos, la hembra ovipone, esos huevos caen con la materia fecal al suelo, en donde se va a desarrollar un estado larval
denominado el larva 1, luego va a mudar a larva 2, por último a larva 3, y la larva 3 es el estadio infestante, es decir, el único que al ser consumido por ese u otro rumiante va a permitir que esa larva desarrolle un gusano adulto dentro del abomazo. Aquí tenemos imágenes de algunas otras especies, en este caso tanto la Ostratragia como el Trichostronchylus o la Coperia, todos colonizan el abomazo, pero fíjense que tienen un tamaño muy inferior al que tiene el Hemoncus. Nuevamente aquí tenemos una imagen del ciclo biológico de todos los estronquilidios, con una imagen de un ternero, donde representa cualquiera de ellos, incluido el Homoncus que hablábamos recién, colonizando el abomazo, y nos muestra como elemento interesante el tiempo, el periodo de prepatencia. ¿Qué es esto? Es el equivalente a lo que en las enfermedades infecciosas de bacterias o microbianas hablamos de periodo de incubación. Es decir, esto implica, en el caso del periodo prepatente, el tiempo que transcurre desde que ingresa la larva 3, que es la infestante, que el animal consume sobre la pastura, hasta que hay hembras del parásito con capacidad de oviponer y aparecen los huevos en la materia fecal. Para la mayor parte de estos estronquilidios, este periodo es alrededor de 3 semanas. Repasando entonces el ciclo ontogénico de vida, desde que el huevo aparece en la materia fecal hasta que se convierte en larva 3, de acuerdo a algunos cambios, algunas condiciones climáticas, eso puede variar entre las 2 y las 4 semanas. Y a partir de que está el estado de larva 3 y es ingerido por el hospedador, hasta llegar a adulto, como decíamos recién, normalmente son menos de 3 semanas. Algunas especies lo logran en 17 días más o menos. En cuanto a cuál es el efecto que tienen estos parásitos sobre el hospedador, en términos generales lo que generan es un trastorno digestivo y metabólico que en aras de lograr nutrirse los parásitos a expensas de ese individuo parasitado. Esto lo pueden hacer a través de varias maneras. Hay reacciones sobre el tejido, la acción directa sobre la mucosa digestiva, generada por la acción de erosión del parásito de la mucosa, o por sustancias tóxicas que libera, que generan una inflamación de esa mucosa digestiva. También hay algunos que generan efectos mecánicos, destruyendo parte de esa mucosa. Otros son capaces de ingerir buena cantidad de sangre desde esa mucosa. Pero fundamentalmente hay una sustracción de las sustancias esenciales para el hospedador, es decir, todo aquello que es digerido por el animal es absorbido, no puede ser absorbido a través del intestino y es aprovechado por los parásitos, con lo cual todos los elementos que permitirían generar tejidos y nutrir al animal son tomados por los parásitos, ya sea usados por ellos o impidiendo la absorción por parte del hospedador. También generan estas lesiones en el tejido digestivo la posibilidad de que se ingresen bacterias y virus, generando complicaciones secundarias. Algunos de ellos, además, intervienen en disminuir las defensas y generan una inmunosupresión del animal, en forma directa o indirecta, porque el animal no tiene
elementos para sintetizar las proteínas que son las inmunoglobulinas. En cuanto al diagnóstico de la enfermedad, se hace a través de varias maneras. Por un lado, se puede hacer un conteo de huevos de los parásitos en la materia fecal, diagnóstico que se llama HPG en función de que es huevos por gramo de materia fecal. Ya enseguida vemos cómo se lleva a cabo. Por otro lado, pueden determinar los hallazgos clínicos, es decir, en forma clínica cuál es lo que se visualiza en el animal. Y por último, los anatomopatológicos, que es a través de abrir un animal muerto y encontrar en ellos las lesiones y los parásitos.